Para aquel entonces yo tenía 13 años y podría decirse que era un chico normal. Tenía amigos, iba a la escuela y mi vida parecía ser como la de cualquier otro, hasta que un día simplemente ya no lo fue. Por mucho tiempo miré hacia atrás queriendo creer que nada de lo que sucedió ocurrió en verdad. Si soy del todo franco, aún no podría decir con exactitud qué fue lo que pasó o qué era aquella cosa, pero lo que sí estoy convencido es que no solo esta historia es real, sino que lo que fuera que haya sido eso continúa rondando las granjas de Oregon. Pero en fin, creo que me estoy adelantando. Comenzaré con el día en el que todo se desencadenó, el cual fue el 31 de octubre. Creo que muchos sabrán exactamente por qué hicimos lo que hicimos aquella noche. Mi grupo de amigos, compuesto por Orlando, Francisco y Georgia, había estado planeando todo lo de aquel día durante meses. Sería el primer año en que nos sentíamos lo suficientemente grandes como para ya no ir a pedir dulces. Y queríamos hacer algo aún más tenebroso, digno de Halloween. No se nos ocurrió una mejor forma de celebrar nuestro primer Halloween siendo adolescentes que yendo a la granja del señor James, la cual estaba abandonada. Ninguno de nosotros la había visto jamás en funcionamiento. Era de esos lugares que todo mundo conoce por estar abandonado. Se contaban historias aterradoras de aquel lugar, como la de un perro con manos humanas que si te acercabas demasiado, te arrastraría hasta las profundidades de la granja y jamás saldrías. Había otras historias, como la de una mujer con rostro de caballo, así como una que aseguraba que el señor James tenía muchísimo dinero enterrado en alguna parte de aquella granja, razón por la cual estaba embrujada. Decían que si te acercabas al árbol donde supuestamente estaba enterrado el dinero, el señor James aparecería para impedírtelo y te arrastraría con él a las profundidades del infierno, o al menos esa es la versión que conocí. Tiempo después supe que había versiones sobre cómo él se aparecía y te dejaba llevarte el dinero si te consideraba digno o algo así. Mi historia favorita era la de cómo allí habitaba el diablo, y que esa había sido la razón principal por la cual el señor James tuvo que cerrarla. No importaba cuántos animales llevara, que sembrara o negocios intentara poner en ella, nada proliferaba debido a que el diablo ya había reclamado aquellos terrenos. Se decía que todas las noches, cerca de las 3 de la madrugada, se podía escuchar al diablo tocar el violín, el cual sonaba en cada rincón de la granja del señor James. Quiero aclarar que aquella no era mi historia favorita porque la creyera, pues me consideraba una persona agnóstica, más inclinada a ser atea, y me resultaba gracioso pensar que, de existir una entidad como el mismo demonio, no creo que le interesara una granja vieja en Oregon. El hecho de que hubiera personas que aseguraban haber escuchado el violín e incluso haber visto al diablo, me hacía reír mucho. Por el contrario, Francisco y Georgia creían sumamente en todas aquellas historias que rondaban la granja de James. Ellos tenían su propia historia personal de cuando iban en primaria, antes de que yo u Orlando nos mudáramos allí y nos uniéramos al grupo. Aseguraban que en una noche de Halloween se encontraban pidiendo dulces cuando el padre de Georgia se distrajo hablando con otros padres. Ellos, en su desesperación por juntar la mayor cantidad de dulces posible, decidieron continuar su camino sin siquiera avisarle al padre de Georgia. Dicen que habían conseguido una muy buena cantidad de dulces en muy poco tiempo, y querían recorrer la mayor cantidad de casas posibles. Estaban tan sumergidos en la idea de conseguir dulces que no se dieron cuenta de que habían caminado demasiado lejos, tanto que pronto se encontraron frente a frente con la granja del señor James. Las historias de aquella granja se han contado por generaciones enteras, razón por la cual estaban muy al tanto de lo que se decía sobre aquel lugar. El hecho de estar a solo unos escasos metros de ella, y aún peor, en una noche de brujas, los hizo estremecer. En un momento, Francisco propuso dar un vistazo por las instalaciones. Claramente, Georgia se negó. No quería bajo ningún motivo poner un pie en la granja de James, mientras ella le explicaba los motivos por los cuales no deberían adentrarse en aquel lugar. Francisco ya estaba entrando a través de la cerca rota y carcomida por el tiempo.
Georgia no quería ir con él, pero tampoco quería quedarse allí en medio del frío esperando a que Francisco dejara de bromear y saliera. Terminó entrando poco a poco. Dicen que no caminaron muy adentro, según Georgia. Si volteaban, aún podían verla cerca. Ella le suplicaba a Francisco que ya era hora de irse, que no era divertido y que seguramente sus padres se preocuparían mucho si no volvían pronto. A pesar de sus súplicas, Francisco continuaba caminando, recogiendo basura del suelo para luego volver a tirarla. Entonces aseguran que escucharon algo extraño, algo muy similar a una respiración pesada. Aquello detuvo a los dos en seco, pues la respiración se escuchaba muy cerca. Cuentan que era como la respiración de un perro bastante agitado. No tuvieron que buscar mucho para encontrar la fuente, pues casi a la entrada del granero pudieron ver de qué se trataba. Era una persona. Francisco insiste en que era el perro de la leyenda que arrastra a las profundidades de la granja, mientras que Georgia afirma que aquella cosa no era para nada un perro, sino que tenía la cabeza de un perro sobrepuesta en el cuerpo de un humano. Cuentan que no se quedaron mucho tiempo, obviamente, pues al ver aquella cosa que los estaba observando fijamente, ambos salieron corriendo de allí y no habían vuelto desde entonces. Mi opinión sobre la historia de ambos es que se habían topado con alguna persona disfrazada que les quiso jugar una broma, y lo había conseguido estupendamente, pues sin duda esos dos no habían podido dormir durante días después de eso. Ahora, siendo más grandes, ellos afirmaban que lo que habían visto aquel día era real y no una persona con un disfraz, pero Orlando y yo seguíamos bastante escépticos al respecto. Estábamos convencidos de que solo era alguien disfrazado. Después de todo, era día de brujas. De todas formas, estábamos tan decididos a desmentir aquella historia, al igual que todas las demás que se contaban, yendo a la granja de James en día de brujas y justo a la medianoche. Estábamos dispuestos a jugar con la ouija en aquel lugar. Francisco estaba de acuerdo, pues era alguien bastante temerario y poco consciente, además de que siempre había querido saber exactamente qué era lo que habían visto cuando eran niños. Mientras que Georgia, a pesar de no desear para nada volver a aquel lugar donde había experimentado tanto terror, terminó aceptando, ya que éramos los únicos amigos que tenía y no tenía ningún otro plan para el día de brujas. Aquella noche todos dijimos que pasaríamos el rato en la casa de Orlando para ver películas de terror y hacer todas esas cosas que nuestros padres esperarían que hiciéramos en Halloween. No pensábamos ir a pedir dulces. Cerca de las 10 de la noche nos dirigimos hacia la granja del señor James. Tengo que admitir que en el momento en que estuvimos a la entrada de aquella granja, un escalofrío recorrió toda mi espalda. Nunca había ido a ese lugar. No tenía un motivo real para hacerlo, además de que mi casa se encontraba en la dirección opuesta. El lugar se veía muchísimo más viejo y deteriorado de lo que incluso yo lo hubiera imaginado. Sabía que estaba abandonado, pero realmente todo allí parecía que, si lo tocabas de cierta manera, pronto sería vencido por su propio peso y todo caería. Por esta razón, me preocupó un poco que todos estuviéramos dentro del granero, donde pensábamos jugar con la tabla ouija. No dije nada. No quería que ninguno de ellos pensara que estaba poniendo excusas para no hacerlo. Después de todo, aquel plan había sido principalmente mi idea. No íbamos a ir directamente a jugar con la tabla. Como todos buenos adolescentes, quisimos explorar todo lo que pudiéramos antes de hacer lo que para nosotros sería el cierre final. Pude notar que todos dejábamos de reírnos una vez que nos adentrábamos en la granja. Supongo que solo podíamos pensar en todas aquellas historias que nos contaban nuestros padres o que llegábamos a escuchar en la escuela, razón por la cual cada sonido, movimiento de las hojas o sombra extraña nos hacía girar, solo para constatar que no había nada paranormal allí. Luego de aproximadamente unos 40 minutos, comenzábamos a estar un poco más relajados. No habíamos visto ningún perro extraño ni una mujer con rostro de caballo. Y, sobre todo, no habíamos escuchado nada como un violín en todo el tiempo que estuvimos allí.
Por esta razón, para nosotros era prueba suficiente de que aquel lugar no era más que una construcción abandonada en la cual los habitantes querían evitar que los niños entraran, pues era bastante peligroso andar por ahí. Dieron las 12 de la noche y decidimos que era hora de jugar con la tabla en el granero. Después de todo, eso era lo que principalmente íbamos a hacer allí. Habíamos evitado el granero todo el tiempo en el que estuvimos merodeando por allí, pues queríamos que nuestra reacción al verlo fuera completamente genuina. Al momento en que quisimos ir a jugar fue algo decepcionante, a decir verdad, pues no era más que la estructura de un granero. La puerta se encontraba abierta, ni siquiera había un candado que nos detuviera de entrar. Además, al parecer, la rama de algún árbol debió haberse desprendido y caído directamente sobre el techo, ocasionando que hubiera un agujero en el mismo, lo cual podía verse incluso desde afuera. Abrimos la puerta solo para toparnos con una profunda oscuridad, con el agujero en el techo que dejaba pasar un poco de luz de la luna, la cual era la única fuente de luz en aquel lugar. Todo lo que no estaba iluminado directamente se veía envuelto en una oscuridad inquietante. Yo ya había previsto algo así. Había llevado algunas veladoras, más que nada para hacer el ambiente un poco más tétrico, pero funcionaron bastante bien para iluminar al menos el espacio en donde estaríamos. Ninguno de nosotros había jugado con la Ouija antes, además de que aquello no era un tablero de verdad. Yo, junto con Orlando, lo habíamos fabricado con un trozo de cartón y solo nos habíamos guiado por algunas imágenes que habíamos visto en películas. Ni siquiera sabíamos si lo habíamos hecho correctamente, pero para todos allí era suficiente como para jugar. Así fue como nos sentamos alrededor de la Ouija y comenzamos a hacer preguntas, poniendo todos nuestros dedos sobre el puntero. Hicimos preguntas individualmente y al azar, pero no importaba lo que preguntáramos, este no se movía. Todos estábamos un poco desanimados, pues pensábamos que al menos nuestro miedo y sugestión serían suficientes para que viéramos el puntero moverse, pero no fue así. Volví a hacer mi turno y pregunté si había alguien ahí. Nuevamente el silencio reinó. Cuando Orlando estaba a punto de hacer otra pregunta, todos vimos cómo el puntero comenzó a moverse lentamente hacia el sí. Todos nos emocionamos al ver que el puntero se movía. Georgia volvió a preguntar si había alguien ahí, y el puntero permaneció en el sí. Yo cuestioné cómo se llamaba, y el puntero volvió a moverse, pero no señaló nada en específico que pudiéramos entender, ya que apuntó a muchas letras sin sentido juntas. Hicimos un par de preguntas. A veces respondía, y a veces el puntero simplemente se quedaba quieto. Aún así, esto no impedía que todos estuviéramos bastante nerviosos y felices de poder establecer algún tipo de contacto. Después de un rato, todos decidimos que ya era suficiente, y todos decidimos despedirnos. El puntero permaneció quieto. Lo intentamos una segunda vez, y este solo se movió directamente hacia el no. Nos miramos un poco nerviosos. Ninguno de nosotros quería mostrar el miedo que sentíamos. Volvimos a despedirnos, pero aquella cosa ni siquiera se movía. Ya no sabíamos qué hacer. Habíamos visto suficientes películas de terror para saber que no debíamos soltarlo hasta poder despedirnos correctamente. Pero ya era muy tarde y sabíamos que era hora de irse. Aquella cosa no parecía tener intención de cortar la comunicación. Un viento helado comenzó a llenar todo el lugar. La puerta estaba cerrada, por lo que no tenía mucho sentido, además de que no estábamos cerca del agujero en el techo. Ese frío calaba hasta los huesos. Creo que jamás he sentido tanto frío en mi vida como en ese momento. Podíamos ver la luz de las velas moviéndose hasta que de un momento a otro se apagaron, dejándonos en una oscuridad tan profunda. Creo que aquello no hubiera sido tan malo si no fuera porque, mientras todos estábamos en esa oscuridad y en completo silencio, comenzamos a escuchar una pesada respiración. El sonido de la respiración pesada llenó el granero, profundo y lento, como si algo estuviera justo detrás de nosotros. Nadie se movió. El miedo nos mantenía congelados en el suelo, escuchando cómo aquello se acercaba más y más. El frío era insoportable,
Pero lo peor era la sensación de que algo nos estaba mirando, y como si eso no fuera suficiente. De pronto escuchamos el suelo crujir con unos pasos que parecían acercarse rápidamente a nosotros. Soltamos el puntero y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Salimos del granero y comenzamos a caminar hacia la salida de la granja. Sabíamos que habíamos tenido suficiente de aquel lugar. Además, ya habíamos demostrado que éramos lo suficientemente valientes como para estar allí e incluso jugar a la ouija. Pero mientras nos dirigíamos a la salida, me di cuenta de que había dejado mi mochila en el granero. Intenté convencer a mis amigos de que me acompañaran de vuelta por ella. No quería ir solo y tampoco podía dejarla allí, pues mis padres me matarían si supieran que la perdí. Comenzarían a hacer preguntas y se molestarían mucho si les decía la verdad sobre dónde la había dejado. Mis amigos, por su parte, no estaban dispuestos a acompañarme de vuelta al granero. No importó cuánto les supliqué. Lo máximo que accedieron a hacer fue caminar conmigo de vuelta, pero bajo ningún motivo volverían a entrar al granero. Pensé que estaría bien si al menos estaban afuera. Acepté sus términos y fuimos de nuevo. Ellos se quedaron a una distancia considerable mientras yo volvía a abrir la puerta y me vi de nuevo envuelto en la oscuridad del granero. Solo podía ver la luz de la luna traspasando el techo y alumbrando un poco. Maldije mucho el hecho de no haber jugado cerca de allí, pues de aquella manera hubiera tenido suficiente luz para encontrar mi mochila. Para mi fortuna, no tuve que buscar mucho, pues la encontré cuando pateé una de las velas. Comencé a sentir con mis zapatos el suelo hasta que pisé la correa de mi mochila. Aliviado, la tomé del suelo lo más rápido que pude, decidido a dar media vuelta y salir de ahí lo más rápido posible. Pero en el momento en que la levanté, sentí como si se atorara con algo. Eso creí al principio, pero cuando intenté tirar de ella, me di cuenta de que era más como si alguien la estuviera sujetando de la otra correa. No tenía idea de qué hacer o qué pensar. En serio, quería creer que se había atorado con alguna de las cosas en el granero, pero sabía que no había nada lo suficientemente fuerte como para resistirse a un tirón mío. Tiré con tanta fuerza que sentí que lo que fuera que estuviera sujetando también se movió. Antes de soltarlo, era frustrante pensar que lo tenía tan cerca y al mismo tiempo no podía ver nada. Apenas podía distinguir mi mochila frente a mí. Una vez que supe que la tenía, quise irme, pero sentí un aliento caliente en mi cara, un aliento tan fétido que me revolvió el estómago y me provocó arcadas. Mientras intentaba recuperarme de eso, comencé a escuchar aquella respiración pesada que habíamos oído momentos atrás. Me di la vuelta y comencé a correr lo más rápido que pude hacia donde estaban mis amigos. Vieron extraño mi comportamiento al salir de allí, pero pensaron que simplemente me había dado miedo estar solo y por eso había salido tan deprisa. Ninguno me hizo preguntas y yo tampoco quería hacerlas. No sabía qué era lo que había visto o sentido en aquel lugar, simplemente decidimos irnos. Recuerdo haber dado un último vistazo hacia atrás, pero no vi nada, por lo que continué con mis amigos. Esa noche tuve un sueño horrible en el que un perro humanoide intentaba arrastrarme de vuelta al granero. Desperté justo antes de que lo lograra. Intentaba tranquilizarme y quería pensar que todo era una sugestión mía por lo que habíamos vivido en aquel lugar. Después de todo, en realidad no había visto nada. Quise explicar todos los eventos ocurridos en mi cabeza para poder tranquilizarme. Pensé que tal vez aquel viento tan helado podría deberse al clima de octubre. También consideré que el mismo viento había apagado las velas y que la respiración podría ser simplemente un sonido parecido causado por el viento moviendo algo dentro del granero. Inclusive traté de justificar el olor nauseabundo pensando que el lugar era muy viejo y que probablemente había muerto más de un animal allí. Y pensándolo de aquella manera, sería extraño que no oliera tan mal. Incluso traté de justificar lo que había pasado con mi mochila al regresar allí. Pensé que seguramente se había atorado con algún fierro o algo así debido a la oscuridad.
Todo cuadraba perfectamente y me sentía un poco más en control al tratar de explicar de forma lógica todos los eventos ocurridos aquella noche. Pude volver a dormir de una forma tranquila, y creo que aquella fue la última noche en la que pude dormir bien. La noche siguiente de Halloween era el aniversario de mis padres, por lo que tenían la tradición de salir a cenar. Yo me quedaba solo durante casi toda la noche. Comúnmente no volvían hasta muy tarde. Salí a dormir antes de que ellos llegaran. Aquella noche no fue la excepción. Estuve viendo películas hasta tarde y terminé quedándome dormido en el sofá de la sala, despertando casi a la medianoche, algo adolorido por la postura en la que me encontraba. Vi la hora y noté que mis padres aún no volvían. Como dije antes, eso no era tan extraño. Solo me levanté y decidí ir a mi cuarto, el cual se encontraba en medio del pasillo de la planta alta. Esto es importante porque cuando terminé de subir las escaleras, pude ver que al final del pasillo había una silueta de alguien, o más bien de algo. Parecía casi del todo una silueta humana, aunque pude distinguir cómo uno de sus brazos era tan largo que lo arrastraba por el suelo mientras que el otro no. La oscuridad me impedía ver correctamente, pero asumí que tal vez el otro simplemente lo tenía en una posición diferente, por lo que no podía verlo bien. Podía notar que en la cabeza tenía un par de protuberancias que asumí eran orejas. Me quedé pasmado por varios segundos intentando darle forma a lo que estaba viendo. No tenía ni idea de qué hacer o qué pensar, e incluso por un momento creí que aún estaba dormido. Después de todo, aquella cosa solo podría existir dentro de mis pesadillas. El miedo me recorrió por completo y hice algo que hasta el día de hoy ni siquiera yo puedo explicarme. Lo más lógico habría sido bajar a la planta baja, lejos de aquella cosa, pero no lo hice. Mi primer pensamiento fue comenzar a correr para entrar en el cuarto. Me encontraba tal vez a medio camino cuando aquella cosa también corrió, y pronto pareció que estábamos en una carrera por ver quién llegaba primero. Para mi fortuna, yo había arrancado antes y también porque estaba un poco más cerca. Llegué a tiempo para entrar y cerrar la puerta tras de mí. Puse el seguro y me quedé un buen rato atrancándola. En realidad, nadie intentaba abrirla. Fue casi como si todo lo que había pasado unos momentos antes no hubiera sido real, ya que no se escuchaba a nadie fuera de mi cuarto. No había ningún otro ruido y eso que el suelo era de madera y causaba mucho ruido al caminar. No tenía sentido. Yo sabía lo que había visto, pero no tenía ninguna prueba más que mis recuerdos de que eso realmente había pasado. Aquella noche no pude dormir. A pesar de que mis padres volvieron un par de horas después, no me sentía a salvo. Sentía que en cuanto me quedara dormido, aquella cosa entraría a mi cuarto y yo estaría completamente indefenso. Al día siguiente, en la clase de matemáticas, recuerdo que estaba cansado y, como siempre, solía intentar desviar mi mente hasta que el timbre sonara. Estaba en mi pupitre cuando de reojo pude ver algo justo al otro lado de la calle, en un lote baldío. Allí se encontraba de pie algo horrible que estoy convencido era la misma cosa que había visto la noche anterior en mi casa. Pude reconocerlo por el brazo tan largo que arrastraba por el suelo, solo que esta vez no estaba tan oscuro como para no distinguir la silueta. Pude verla perfectamente. Era algo bastante irreal. No tenía ropa, pero su cuerpo era completamente plano. El sol hacía brillar un poco la piel de este y pude darme cuenta que la noche anterior solo había notado un brazo arrastrando porque no tenía uno. Lo peor era que parecía haber sido arrancado de una forma bastante salvaje, pues se veían tiras de piel colgando, aunque no sangraba ni nada parecido. Parecía tener unas protuberancias en la cabeza que podrían tratarse de orejas, pero no tenían la forma típica de unas. Tenía unos ojos pequeños. A decir verdad, su cara era bastante pequeña en sí. Tanto la nariz como la boca eran bastante grotescas. No podía verlo con detenimiento. Estaba demasiado lejos para asegurarlo, pero desde mi perspectiva podía jurar que aquel ser no tenía párpados. Me asustó tanto que giré a ver a Francisco para señalarle aquella cosa, pero cuando él volteó para ver de qué estaba hablando, aquello había desaparecido.
No tenía sentido. No había demorado mucho en llamar la atención de mi amigo, y el que aquello hubiera corrido tan rápido era prácticamente imposible. No sabía qué pensar. Cada vez que intentaba encontrar algo lógico, me venía a la mente la imagen de aquella cosa que acababa de ver. No tenía sentido, y no podía pensar con claridad. No me explicaba cómo es que nadie más había visto lo que yo había visto, y por un momento llegué a plantearme que tal vez estaba perdiendo la razón. Cansado, llegué a casa. No lograba controlar mis nervios. Quise contarle a mis amigos, pero no encontraba las palabras para hacerlo. Supuse que pensarían que simplemente quería tomarles el pelo, hacerles creer que había visto algo en la granja solo para intentar asustarlos y luego reírme de que me creyeran. Solíamos hacer bromas como esas y sabía cuál sería su respuesta. No necesitaba más pensamientos incrédulos, tenía suficientes con los míos. Una noche, después de quedarme viendo videos hasta tarde, decidí que era hora de dormir. Al cerrar los ojos, sentí que el sueño estaba llegando, pero algo me despertó de golpe. Un ruido en el pasillo. Era un sonido rasposo, como si algo estuviera arrastrándose. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. El sonido se acercaba y mi corazón latía con fuerza. Tomé aire y me levanté lentamente. La oscuridad en el pasillo era total. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, vi una sombra en el final del pasillo. Era la misma silueta, más definida que antes. Me sentí atrapado, como si estuviera en un trance. No sabía si correr o quedarme quieto. Decidí retroceder y cerrar la puerta de mi habitación. Al hacerlo, oí un grito ahogado que resonó en el pasillo, y mi estómago se revolvió. Era un sonido desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo. Volví a abrir la puerta y miré al pasillo. La sombra ya no estaba, pero la sensación de frío se mantenía. Por el resto de la noche pude escuchar pasos y arañazos del otro lado de mi puerta, aunque no volví a tener el valor para volver a abrirla. Pasaron 2 noches después de eso y no tenía idea de qué hacer o qué pensar respecto a lo que había vivido. Ya no había visto aquella cosa, ni siquiera la había escuchado. No podía dejar de pensar en ello. Pensaba que en cuanto bajara la guardia, esa cosa volvería a llevarme. Era un sueño constante en el que aquella cosa salía del granero, me sujetaba de los pies y me arrastraba. Siempre despertaba en el último momento, pero el miedo continuaba por un rato. Pasados esos días en los que ni siquiera podía dormir bien, decidí hablar con mis amigos, ya que aunque no creía que ellos pudieran creerme, eran las únicas personas con las que podía hablar al respecto. Después de todo, habían experimentado algo junto conmigo en aquella granja. Ellos me escucharon y para mi sorpresa no se rieron de mí. Aseguraron haberse sentido vigilados desde aquel día, pero no habían querido decir nada porque pensaban que nadie les creería. Lo que me decían resultó algo reconfortante al saber que no estaba completamente loco. Ellos también habían experimentado ciertas cosas. Pude darme cuenta de que nadie había visto aquella cosa como yo. Nadie sabía cómo era, ni siquiera habían visto su silueta como yo lo había hecho desde la segunda noche. Ellos simplemente se sentían vigilados y escuchaban una respiración pesada detrás de ellos. Francisco incluso estaba más seguro de que una noche mientras caminaba a su casa, la más alejada de todas, escuchó a alguien corriendo detrás de él. Reconoció aquella pesada respiración que se volvía cada vez más intensa, mientras él corría con desesperación intentando llegar a su casa antes de que lo que fuera que estuviera tras él lo alcanzara. Él dice que cuando llegó a su casa y entró, tuvo el valor suficiente para girarse y ver lo que había detrás de él, pero al hacerlo no vio nada ni a nadie. Era como si nada hubiera sucedido, justo como lo que yo había experimentado aquella noche en mi habitación, con la diferencia de que yo sí pude ver a alguien. No entendía por qué aquella cosa se hacía presente para mí, pero no para ninguno de mis amigos, quienes también habían estado en aquella granja. A pesar de que estábamos un poco más tranquilos, sabiendo que al menos no nos estábamos volviendo locos, algo peor ocurrió. Algo que hizo que todos nos tomáramos el asunto un poco más en serio, pues aunque sabíamos que algo estaba ocurriendo, no hicimos nada al respecto,
pensando que si simplemente lo ignorábamos y soportábamos el suficiente tiempo, tarde o temprano aquella cosa se aburriría de atormentarnos y nos dejaría tranquilos. Recuerdo perfectamente esa noche. Había despertado exaltado exactamente por el mismo sueño de siempre. Intentaba tranquilizarme diciéndome a mí mismo que solo era un sueño y que todo pasaría en un momento. Me recordaba que necesitaba mantener la calma y que de esta forma aquella cosa simplemente desaparecería. Después de un rato me tranquilicé lo suficiente, pero de igual manera no podía dormir. Me dieron ganas de ir al baño. Sin más remedio, decidí levantarme de la cama e ir. No creo que haya dado más de 2 pasos lejos de mi cama, cuando sentí como un par de manos huesudas me tomaban por los pies y me jalaban tan violentamente que caí al suelo. Todo fue tan rápido y sorprendente que ni siquiera pude meter las manos. Mi rostro golpeó de lleno contra el suelo y ni siquiera pude procesar el dolor tan fuerte que se había generado en mi nariz, que se rompió. Sentía como si aún me tuvieran sujeto por los pies y empezaban a arrastrarme debajo de la cama. Estaba oscuro y el miedo me carcomía. Intentaba sujetarme de lo que fuera mientras gritaba desesperado por ayuda. Sentía como si lo que estuviera sujetándome de los pies me enterraba sus gruesas uñas en la carne. Mi cuerpo estaba más de la mitad debajo de la cama cuando mi padre, alertado por mis gritos, fue a mi cuarto para ver de qué se trataba el alboroto. Me dijo que no solo me vio con medio cuerpo debajo de la cama, sino que también alcanzó a ver aquel par de manos. Cuando él encendió la luz, las manos me soltaron de inmediato y se escondieron debajo de la cama. Él, como pudo, me sacó de allí, algo aterrado por lo que había visto, pero cuando buscó a quien me estaba haciendo eso, no encontró a nadie. Mi padre no tuvo tiempo para cuestionarme nada de lo que había pasado, pues yo me encontraba sangrando y con las heridas en los pies bastante profundas. Por esta razón, tuvieron que llevarme a un doctor. Según lo que éste dijo, las heridas en mis pies estaban a punto de infectarse gravemente, y reclamó a mis padres por no haberme llevado antes, a pesar de que las heridas habían sucedido apenas unos momentos antes. Los doctores dijeron que el estado de putrefacción que estaban alcanzando esas heridas podría provocar que mis extremidades fueran amputadas si no se trataban a tiempo. Él estaba bastante confundido al respecto y no dejaba de cuestionarme qué había sucedido. Intentando poner fin a toda aquella situación, no pude seguir ocultando lo que me estaba pasando y decidí contarle todo lo que habíamos vivido aquel día en la granja del señor James. Mi padre, siempre una persona bastante racional en cuanto a temas paranormales, mostró un semblante cambiado cuando le describí aquella cosa que había visto. Me contó que él también había visto algo similar en aquella granja cuando era joven. Él no jugó a la ouija ni nada parecido. Solo la había visto un día en que, junto con sus amigos, decidió explorar el lugar. Desde aquel día, mis amigos también la vieron un poco más cerca de ellos. Ahora temían más desde que supieron el motivo por el cual yo estaba en el hospital. Todos estábamos bastante desesperados, pues parecía haberse encaprichado con nosotros. Le cuestioné a mi padre si aquella cosa los había seguido a ellos también, como lo había hecho con nosotros, pero él lo negó, diciendo que solo la había visto en la granja y que una vez que salieron de allí, no la volvieron a ver jamás, por lo que no podía explicar el por qué parecía habernos seguido a nosotros, incluso antes de que yo regresara del hospital. Tanto mi padre como mi madre aseguraron haber visto aquella cosa rondando la granja. Era casi como si me estuviera buscando, como si estuviera esperando pacientemente mi regreso, para poder terminar lo que no pudo hacer aquella noche. Tomando cartas en el asunto y antes de que yo volviera a casa, una vez que me dieron de alta, decidieron llevarme con una bruja, la cual, según mi madre, era una bruja buena que practicaba magia blanca. Aquella mujer, en el momento en que me vio, dijo que había algo muy mal conmigo. Algo horrible parecía haberme marcado como de su propiedad, y si no se hacía algo rápido para que me soltara, tarde o temprano me llevaría con ella. A pesar de la noticia tan espeluznante, también me dijo que podía ayudarme. Me hizo un par de limpias con algunas hierbas bastante olorosas.
las cuales, después de pasarlas por todo mi cuerpo, se marchitaron casi al instante. Mis amigos también tuvieron que acudir con esta mujer, pero para ellos fue mucho más simple el hecho de quitarse aquella cosa de encima. Solo tuvieron que recibir una limpia y tomarse un extraño té que aquella mujer nos dio a todos. Para mí, en cambio, fue mucho más complicado. Según la mujer, aquella cosa estaba aún más encaprichada conmigo. Esto se notaba tanto porque yo ya la había visto, como porque ya había intentado llevarme, y no parecía tener ganas de irse sin al menos reclamar alguno de nosotros. A pesar de que, como mencioné antes, mis amigos lograron librarse de todo aquello con solo una limpia y tomando el té, cuando para mí fue más difícil. Estuve casi un año yendo con aquella mujer, realizando más limpias cada semana. Cada vez que pasaba aquellas plantas por mi cuerpo, siempre terminaban marchitas, sin importar lo que hiciera yo. Aún podía ver aquella cosa, pero parecía cada vez más distante, como si no pudiera acercarse a mí por alguna razón. Después de aquel año, los avistamientos se fueron reduciendo hasta que no la volví a ver. A pesar de que todo terminó, las pesadillas son constantes. Lo que me dijo aquella mujer era que aquella cosa tal vez se alejaría por un tiempo, pero podría intentar regresar algún día, tal vez cuando bajara la guardia. No hay noche en la que no piense que ha regresado, por cualquier ruido o sombra extraña que vea en la oscuridad. Nunca he podido establecer un vínculo ni nada parecido, solo me mudo constantemente, creyendo que de esta forma le será más difícil encontrarme. No lo sé, creo que eso es solo una creencia mía. Maldigo el día en que dejé que esa cosa entrara en mi vida. Aún ni siquiera tengo idea de qué es. Sé que no fue lo que invocamos con aquel intento de Ouija. Sé que es algo que vivía en aquella granja, algo capaz de salir de allí y andar donde le plazca, razón por la cual estoy seguro de que puede encontrarse en cualquier lugar. La granja. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 26 años. Había estado ansioso por iniciar una nueva vida en el campo, más específicamente en una granja que había pertenecido a mis abuelos. Ellos me la habían dejado cuando yo era demasiado pequeño como para tomar posesión de ella, pero ahora que ya era un adulto tenía planeado ir a vivir allí un tiempo. Había pasado por mucho en los últimos años y realmente quería que aquello fuera un nuevo comienzo para mí. El primer día estuvo cargado de trabajo. Tenía que rehabilitar algunos corrales y sitios donde se quedarían algunos de los animales que llegarían en unos días. Estuve trabajando hasta muy entrada la noche, por lo que perdí completamente la noción del tiempo, y cuando quise darme cuenta ya eran las 3 de la mañana. Me quedé bastante sorprendido de que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Decidí que lo mejor sería ir a dormir y continuar al día siguiente. Dejé todo como estaba y comencé a caminar de regreso. Mientras caminaba de vuelta, algo dentro de mí no se sintió bien, y es que todo estaba tan silencioso, y cuando digo silencioso, se trataba de un silencio intranquilo. Pensé que aquello tenía que ser así, pues literalmente no tenía ningún vecino en kilómetros, además de que aún no tenía ningún animal o alguien que hiciera algún tipo de sonido. Pero entre más caminaba, más pensaba en que ni siquiera podía escuchar insectos como grillos. Nada. Eso ya me puso bastante nervioso, pero me sentí un poco tranquilo al pensar que ya estaba viendo mi casa y pronto estaría a salvo dentro de ella. Pero no fue hasta que estuve a unos cuantos pasos cuando lo escuché por primera vez. Un sonido bastante característico, como el de alguien arrastrando algo. No sabría decir con exactitud qué era lo que arrastraba. Solo se escuchaba como si alguien estuviera arrastrando algo por la tierra. Debido al silencio absoluto que había en ese momento, se escuchó tan claro y tan fuerte que incluso me sobresaltó. Miré hacia todos lados intentando ver el origen del sonido, porque sabía que me encontraba solo, pero no vi a nadie. Creí que tal vez solo había sido mi imaginación, y continué caminando, esta vez más rápido. Quise voltear para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás,
pero creo que mi instinto de supervivencia o tal vez mi cobardía no me permitió hacerlo. Por el contrario, caminé el tramo que faltaba sin mirar atrás. Abrí la puerta de un empujón y la cerré con llave. En el momento en que estuve a salvo del otro lado de la puerta, todo mi miedo y angustia se desvanecieron casi por arte de magia. Aunque mi respiración estaba un poco agitada, lo asumí a que había corrido. Ya más calmado, decidí mirar por una de mis ventanas hacia afuera, pero me topé con lo que temía. Afuera no había nada. Recuerdo haber estado casi una hora recostado en mi cama pensando en lo que había sucedido. No dejaba de sentir aquel extraño momento en el que alguien estuvo detrás de mí, y cómo ni siquiera fui lo suficientemente valiente como para voltear a ver de qué se trataba. Terminé quedándome dormido pensando que probablemente estaba demasiado cansado tras trabajar todo el día, y que tal vez el silencio total me hizo pensar o escuchar cosas que claramente no estaban ahí. Con todo eso rondándome la cabeza, me dormí. Fui despertado al día siguiente por un sueño del cual no tengo idea de qué se trataba, pues no logré recordarlo. Solo sé que tuvo que ser demasiado feo para despertarme tan alterado, sudando y temblando. Tardé casi 20 minutos en poder tranquilizarme, diciéndome a mí mismo que todo había sido solo un sueño. Como vi que el sol ya estaba en lo alto, decidí volver a mi trabajo con los corrales. Todo se veía normal con la luz del día, tanto que me hacía pensar en lo tonto que habían sido mis pensamientos la noche anterior. Volví para continuar justo donde había dejado el trabajo, pero hubo algo raro. Mis herramientas estaban esparcidas por todos lados. Estaba completamente convencido de que yo no había dejado todo así. Si bien nunca había sido una persona ordenada, sabía que al menos todo estaba junto, pero era como si alguien las hubiera arrojado en distintas direcciones por todo el lugar. Me pasé casi media hora recolectando todo, pues había cosas que incluso parecían estar escondidas. Aquello me hizo pensar que no podría tratarse de un animal buscando comida, pues aquello no era nada comestible, y no tendría ningún tipo de interés en simplemente tirarlas por ahí. A pesar de lo extraño del suceso, apenas pude recolectar todas mis herramientas y continué con mi trabajo. Esta vez puse una alarma en mi reloj para asegurarme de que no me quedaría ahí hasta las 3 de la madrugada, para no tener que volver en medio de aquella oscuridad tan profunda y ese silencio absoluto. En cuanto la alarma sonó, indicándome que eran las 9 de la noche, decidí dejar todo y regresar a casa. Esta vez decidí llevarme mis herramientas conmigo. Comencé a caminar nuevamente. Todo estaba en silencio y oscuro, pero al yo saber que se trataba de una mejor hora, todo parecía bastante tranquilizador. Estaba a mitad del camino cuando volví a escucharlo, ese inconfundible sonido de arrastre. Miré hacia todos lados, pero otra vez no vi nada. Respiré profundo y decidí continuar caminando. Debo admitir que aceleré un poco más el paso, pues no quería volver a sentir que alguien estaba detrás de mí. Estaba a nada de correr cuando escuché algo, un silbido. Parecía como una canción un poco distorsionada al principio, y se me hizo algo familiar. No quise quedarme a averiguar de qué se trataba o qué lo estaba ocasionando. Ya me habían advertido que si vives solo en medio de la nada, habrá más de una persona que ingrese a tu propiedad para ver si encuentra algo de valor, y no tenía absolutamente nada para defenderme, así que decidí entrar corriendo a casa. Cerré con llave nuevamente y por el resto de la noche no vi nada. Tampoco volví a escuchar aquel silbido. Aún así, pensé que bien podría haberse tratado de una advertencia, y decidí que tendría que comprar un arma o algo para defenderme. Me habían dado este consejo antes de venir hasta aquí, y si bien creí que no sería necesario, el miedo que había sentido la noche anterior me hizo recapacitar por completo. Estaba convencido de que necesitaba una, al menos como protección en caso de que fuera necesario. La compra de aquella arma fue bastante tranquilizadora. Salía con ella cuando tenía que hacer cualquier tipo de reparación, y al volver con ella todo parecía muchísimo más tranquilo de lo que me había parecido antes.
Pensaba que mi seguridad al tenerla, en caso de que alguien me atacara, me permitía disfrutar más de todo aquel ambiente tan sereno. Así pasaron 3 noches, que si bien fueron muchísimo más tranquilas que mis primeros 2 días en la granja, aún ocultaban algo. En la madrugada todavía podía escuchar ese sonido de arrastre, y de vez en cuando también escuchaba ese silbido. Prestándole más atención, me di cuenta de que se trataba de una canción de cuna que mi abuela solía cantarme a veces cuando me quedaba a dormir en aquella granja de niño. Me gustaba pensar que todo estaba en mi cabeza, que eran algunos sonidos que el silencio total me hacía confundir, y que en realidad no era nada. Me tranquilizaba pensar que en unos días los animales llegarían, y con los sonidos habituales de los mismos, pronto el lugar se llenaría de vida y aquel tormento terminaría. Así fue como pasaron los días. Llegaron los animales que había comprado. No eran muchos. No me sentía con la capacidad de cuidar a demasiados, además de que no lo veía tan necesario. Cuando la noche cayó, me di cuenta de que mis pensamientos habían sido correctos. Ya no importaba lo que pudiera escuchar, podía atribuírselo a cualquiera de los animales. Sentía que por primera vez podría dormir tranquilo, y así fue durante casi una semana. Todo parecía ir bien, pero luego de 2 días en aquel ambiente, había dejado guardada mi arma. Me encontraba realizando mis últimas actividades del día, asegurándome de que todos los corrales estuvieran bien cerrados antes de irme a acostar, cuando escuché ese sonido de arrastre. Intentaba atribuírselo a los animales, solo que esta vez se escuchó más fuerte y bastante cerca. Decidí no darle mucha importancia y ya que había revisado la última jaula, regresé a casa. Estaba caminando de regreso cuando volví a escuchar ese ruido, pero esta vez había algo diferente. Era muy rápido, y la forma en la que se escuchaba daba a entender que se estaba acercando cada vez más a mí. Corrí lo más rápido que pude. Apenas logré llegar a casa y cerrar la puerta. Estaba muy agitado, pero esta vez no tenía tanto miedo, más que nada porque tenía la escopeta. Fui por ella y subí a la planta alta para tener una mejor visibilidad de lo que fuera que me hubiera seguido. Creía que no podría tratarse de una persona, pues era muy rápida. Si era un animal, tenía que encargarme de él, pues podría lastimar a mis animales. Cuando logré llegar arriba, no pude ver nada afuera. Sentía que lo que fuera que estuviera acechándome tal vez solo quería jugar conmigo. También pensaba que ninguna persona tendría tanto tiempo libre como para hacerle eso a un completo desconocido. Decidí calmarme y pensé que, de ahora en adelante, llevaría la escopeta conmigo para tener esa misma seguridad. Me prometí a mí mismo que la próxima vez que lo escuchara no correría, sino que le haría frente y terminaría con eso de una buena vez. Aquella noche fui despertado por el ruido de mis gallinas. Eran casi las 4 de la madrugada y en ese momento se escuchaban bastante alborotadas. Era más que obvio que alguien o algo las estaba perturbando, por lo que, sin pensarlo demasiado, tomé la escopeta y corrí directamente hacia el gallinero. Escuchaba a las gallinas alborotadas, y cuando llegué me topé con un escenario horrible. No entraré en muchos detalles, pero había plumas por todos lados, al igual que algunas gallinas que, para no ser tan gráfico, diré que no se encontraban con vida. Parecía una masacre. Pero lo más extraño era que la puerta no parecía forzada. Parecía como si quien fuera que hubiera entrado hubiera tenido la inteligencia suficiente para poder abrirla. El candado no estaba roto, solo abierto, lo que me hacía pensar que había sido una persona. Pero al mismo tiempo no podía concebir que un ser humano fuera capaz de matar de forma tan brutal a mis animales. El resto de la noche no pude dormir. Me quedé al tanto, esperando escuchar cualquier sonido, cualquier cosa que me alertara de que quien fuera que había sido responsable estuviera de regreso, pero no volví a escuchar nada esa noche. Cuando el sol comenzó a salir, empecé a tranquilizarme. Después de todo, ninguno de esos avistamientos o sonidos se había hecho presente una vez que el sol salía.
Creo que fue en ese momento cuando solté ligeramente el arma. Aún no me encontraba del todo tranquilo, pero aún no podía dimensionar lo que acababa de vivir. Me levanté e intenté calmarme tomando mi café. Lo estaba preparando cuando escuché algo. 3 golpes secos en la ventana de la cocina. Me giré, pero no vi nada. Pensé que tal vez había escuchado mal. Después de todo, no había dormido muy bien. Volví a lo mío, pero de nuevo escuché los mismos golpes. Miré de vuelta, pero como si fuera simplemente una broma de unos niños, no había nadie. Quise continuar, esta vez prestando un poco más de atención al reflejo de mi tostadora, que daba en dirección a la ventana, y entonces lo vi. Bueno, decir que lo vi por completo sería una mentira. Si bien pude ver algo, el reflejo en un tostador no siempre es lo mejor, y además solo vi un brazo. Era un brazo tan raro. Se asemejaba un poco al de una persona. Tenía la misma forma, pero la piel era tan blanca que parecía de papel. Lo más extraño de aquella cosa era que sus dedos eran anormalmente largos. Giré, pero solo pude ver rápidamente cómo se volvió a ocultar. Fue entonces cuando tomé la escopeta y salí corriendo en aquella dirección, pero otra vez no vi nada. Caminé hacia la ventana de mi cocina y no pude ver huellas, pero al caminar un poco más encontré algunas. Eran raras. Parecían huellas de una persona descalza, pero los dedos estaban pegados entre sí, casi como si tuviera membranas. La distancia a la que se encontraban esas huellas de mi ventana hacía pensar que sus brazos eran tan largos como las piernas. Sentía que estaba volviéndome loco. No podía imaginar ningún animal con esas características. No tenía ni idea de a quién llamar. Pensaba que si le contaba a alguien lo que había estado viviendo desde que llegué a la granja, pensaría que estaba perdiendo la cabeza, tal vez por la soledad. Mis padres seguramente pensarían que mudarme ahí fue un gran error, como me lo dijeron antes de irme. Después de algunas horas encerrado en casa, decidí salir para alimentar a los animales. Si bien no quería hacerlo, sabía que no tenía opción. Al pasar por el gallinero se me congeló la sangre solo con recordar los eventos de la noche anterior. Lo único que podía pensar era que si aquella cosa había logrado abrir con facilidad una puerta con candado, ¿qué le impediría abrir la puerta de mi casa cuando quisiera? Durante todo el rato que estuve alimentando a mis animales, no podía evitar sentir que alguien me estaba observando, alguien que yo era completamente incapaz de ver. Eso me frustraba tanto y al mismo tiempo me llenaba de un terror absoluto. Me apresuré a terminar todo y volví adentro. Sentía que si me quedaba afuera, en cualquier momento el dueño de aquel brazo que había visto aparecería. No tenía idea de qué era, pero dadas las circunstancias y lo que había hecho con las gallinas, estaba completamente convencido de que no sería nada bueno. Esa noche me encontraba en mi cama intentando dormir, pero me era completamente imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese brazo esquelético por mi ventana. Cada ruido y cada golpe ya no podía atribuírselo a los animales. Creía únicamente que era aquella cosa que me estaba perturbando desde el día en que llegué. Respiré profundo. Intentaba pensar en cualquier otra cosa, pero cualquier pensamiento me traía de regreso a todos los eventos vividos. Intentaba encontrar alguna forma de solucionar todo, pero nada de lo que pudiera pensar era una respuesta en sí. No sabía qué más hacer. Escuché como alguien tocaba mi puerta, y aquello hizo que un escalofrío recorriera cada centímetro de mi cuerpo, antes de que comenzaran a moverla violentamente, como si intentaran abrirla. Me puse de pie casi de un salto, con la intención de tomar la escopeta que se encontraba al pie de mi cama. Pero casi como si esa cosa supiera lo que estaba haciendo. En cuanto la tuve en mis manos, el ruido dejó de escucharse. Todo quedó en completo silencio por aproximadamente unos 5 minutos, antes de que escuchara a los animales gritar. Eran mis cerdos, que gritaban. Para aquellos que nunca han escuchado la desesperación de un animal, solo les diré que es una de las cosas más espantosas que se pueden oír. No podía ni siquiera imaginar lo que estaba pasando. Tenía mucho miedo,
pero al mismo tiempo estaba harto de todo eso. Reuniendo todo el coraje que aún me quedaba, decidí ir a terminar con eso de una vez por todas. Con el arma en mis manos, salí de mi casa y corrí directamente hacia el corral de los cerdos. Llegué, y lo que vi fue impactante, pues pude ver aquella cosa en todo su esplendor. Estaba cubierto de una sustancia rojiza y espesa. Los gritos ya no se escuchaban, habían sido sustituidos por otro sonido, el cual era el de carne siendo desgarrada y espantosos ruidos, como si alguien estuviera masticando de forma ruidosa. La oscuridad era casi absoluta, pues no me había dado tiempo de encender las luces, pero la luz de la luna dejaba ver lo suficiente. Lo que vi fue una figura humanoide, dándome la espalda y comiendo del cuerpo de mi cerdo. Comía de una forma desesperada y grotesca. Al principio pensé que era una persona, pues en serio parecía una desde mi perspectiva. Creo que ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba ahí. No pude moverme ni hacer nada una vez que vi aquella escena, ni siquiera disparar, a pesar de tener el arma. Fue entonces cuando, al intentar dar un paso atrás, tiré una cubeta, lo que ocasionó que aquella cosa se percatara de mi presencia y se girara hacia mí, poniéndose de pie. Debía medir casi 3 metros, al menos eso es lo que recuerdo. La oscuridad no me dejaba verla bien, pero como dije antes, la luz de la luna permitía ver lo suficiente. Si bien parecía una persona en primera instancia, al verla de frente no lo era en absoluto. Era muy delgada, extremadamente blanca, y lo peor eran sus brazos, que eran tan largos que los arrastraba por el suelo. Su cara y casi todo su cuerpo estaban manchados con aquella sustancia espesa y rojiza de mi animal. Sus ojos estaban muy hundidos, tanto que parecía no tener ojos, pero sentía que me miraba directamente, así que debía tenerlos. Tenía una nariz deforme, similar a la de un animal, y no tenía orejas. Respiraba de forma apresurada, y lo más rápido que pude giré el arma y disparé. Creo que no lo hice muy bien, pues no le di. Esta cosa soltó un grito espantoso y parecía querer arrojarse sobre mí, pero pude disparar nuevamente, lo cual hizo que retrocediera y comenzara a correr muy rápido. Cuando lo hizo, pude notar que sus brazos arrastraban por el suelo, y aquello debió ser lo que había estado escuchando desde el primer momento en que llegué. No sé si aquella cosa continúa con vida. Al día siguiente me fui de la granja y nunca más volví. Vendí a los animales que quedaban y no le di a nadie ninguna explicación. Jamás se lo conté a alguien, por temor a que me consideraran loco. Aún tengo pesadillas hasta hoy en día. No tengo idea de qué era esa cosa. He leído sobre criaturas extrañas como críptidos, pero no he encontrado nada que se le asemeje. No he visto ningún otro reporte sobre alguien que haya visto aquella criatura, lo cual me hace pensar que mis disparos terminaron por matarla. Me gusta creer eso, porque no deseo que nadie más vuelva a verla. Habita en el maíz. Mi nombre es Antonio y lo que quiero contar a continuación es algo que ocurrió en mi infancia. Todo comenzó cuando yo tenía 10 años. Toda mi vida había crecido en una granja de la que mi padre era propietario. Mi madre no estaba con nosotros y no tengo ningún recuerdo de ella. Hasta donde sé, creo que continúa con vida, pero no sé dónde está. Mi vida transcurría de una forma bastante cotidiana, como la de cualquier otro niño. Iba a la escuela y tenía amigos, pero lo que me diferenciaba un poco del resto era que desde muy temprana edad yo tenía ciertos deberes en la granja. No eran trabajos muy complicados. Debía alimentar y darles agua a los animales, así como encargarme de la limpieza de algunos de los corrales. Todo esto lo hacía antes de irme a la escuela, razón por la cual tenía que levantarme muy temprano para cerciorarme de que todos mis deberes fueran cumplidos. Fue en uno de esos días cuando me encontraba ya realizando lo último en mi lista de tareas, que era recoger los huevos del gallinero, el cual estaba a solo unos escasos metros de la plantación de maíz, que era muy extensa aquel año. Cuando era niño, cada vez que la temporada de maíz llegaba,
Sentía un cierto miedo irracional de entrar en el maizal y jamás volver. Estaba bastante consciente de que era un miedo irracional. Ese día estaba en lo mío cuando escuché una voz. No sé qué dijo, pues fue más como un susurro. Volví a recoger los últimos huevos cuando volví a escuchar aquella voz, esta vez de nuevo como un susurro, pero pude identificar un poco lo que dijo. Parecía decir mi nombre. Tomé los huevos y salí del gallinero para volver a casa, pues sabía que mi padre se encontraba ordeñando las vacas, lo que hacía completamente imposible que fuera él quien me estuviera llamando en ese momento. No teníamos vecinos a los que pudiera atribuirles aquella voz, y aunque fueran amigos de mi padre, aquello era muy extraño y me hacía sentir muy incómodo. Apresurando el paso, simplemente me alejé de allí, pensando que si lo hacía, todo quedaría en el olvido en muy poco tiempo. Eso ocurrió después de unas cuantas horas. Cuando volvía de la escuela, comúnmente mi padre no se encontraba en casa, pues solía salir a comprar alimentos o alguna otra cosa que se necesitara. Normalmente me quedaba solo por casi una hora antes de que él llegara y preparara la comida. Estaba acostumbrado a esta rutina, pero esa vez, unos 20 minutos después de haber llegado a casa, escuché como si alguien tocara la puerta. Me pareció un poco extraño, pues mi padre siempre traía llaves y pensé que debía tratarse de otra persona. Mi padre me tenía prohibido abrir la puerta cuando él no estuviera, así que no pensaba hacerlo, pero los toquidos eran insistentes. Pensando que podría tratarse del amigo de mi papá, que a veces venía de vez en cuando, me acerqué a la puerta con cautela y pregunté quién era. Los toquidos se detuvieron en el momento en que pregunté, pero no recibí ningún tipo de respuesta, lo cual me pareció bastante raro. Pasaron unos 3 minutos antes de que los toquidos regresaran, esta vez más insistentes. No tenía idea de qué hacer. Volví a preguntar quién era, pero solo continuaron tocando la puerta y en un momento parecieron sacudirla violentamente, como si intentaran forzar la entrada. Esos sonidos y movimientos se detuvieron y todo quedó en completo silencio. Estaba muy asustado del otro lado, preguntándome qué debía hacer, cuando pude escuchar la voz de mi padre. Era él, estaba seguro. Me llamaba por mi nombre y me decía que por favor abriera la puerta, que había olvidado sus llaves. Su voz me tranquilizó y me hizo caminar hacia la puerta para abrirla. Estaba a punto de alcanzar la cerradura cuando escuché algo que me hizo detenerme de inmediato. La camioneta de mi padre estacionándose. Fue entonces cuando caí en cuenta de que nunca había escuchado su auto la primera vez. Pregunté con voz temblorosa si alguien estaba fuera, pero no obtuve ninguna respuesta. Minutos después, mi padre entró a la casa utilizando su llave y me encontró de pie, del otro lado de la puerta, completamente pálido. Me preguntó qué era lo que estaba pasando, pero yo no sabía qué responderle. Pensé en decirle que alguien había estado intentando entrar a la casa o simplemente contarle lo que había estado escuchando, pero algo en mí me detuvo, como si supiera que él no me creería o que tal vez me diría que no debía ver tantas películas de terror. Esa fue la principal razón por la que le dije que no pasaba nada. Simplemente evadí sus preguntas sobre por qué me encontraba tan pálido. Aquella noche tengo el más claro recuerdo de una pesadilla. Me vi a mí mismo parado en el campo de maíz, pero por algún extraño motivo no tenía miedo. Era más que nada como si estuviera hipnotizado, caminando hacia el maizal, pero reaccionaba justo en el momento preciso, antes de entrar. Y entonces un horrible miedo me recorría. Intentaba volver a casa, pero de pronto sentía como si una mano me tomara del tobillo, una mano que no podía ver, pues más que nada era como si una fuerza me arrastrara hacia el maizal, mientras yo suplicaba y trataba de aferrarme a la tierra, gritando por ayuda a mi padre. Una ayuda que nunca llegaba, pues desperté exaltado y sudando, pero contento de estar en mi cama. Ese sueño, cada vez que lo recuerdo, me provoca muchísimos escalofríos. Al día siguiente era día de tirar la basura. Aquel día era muy importante porque, de no hacerlo a tiempo,
Podríamos perder el camión que solo pasaba una vez cada 15 días. No podíamos darnos el lujo de acumular basura debido a que nos arriesgábamos a traer plagas, por lo que yo era el encargado de llevar la basura camino a la escuela. Para tirar la basura tenía que atravesar el campo de maíz. El solo hecho de pensar en tener que atravesarlo por completo para llegar al contenedor de basura hacía que mis piernas se debilitaran. No tenía ningún motivo para decirle a mi padre que no podría llevar la basura ese día, así que, para no ir solo, decidí llevar a mi perro conmigo. Él era un muy buen perro, bastante protector, y lo teníamos para cuidar a las ovejas cuando mi padre las llevaba a pastar. Pensé que llevándolo me sentiría un poco más seguro y él sabía volver solo, por lo que no tendría ningún problema en regresar. Tomé el carrito donde poníamos la basura, llamé a mi perro y me encaminé hacia el campo de maíz. Recuerdo detenerme justo en la entrada. Mi perro parecía estar tranquilo cuando estuve a punto de poner un pie en el campo. Mi perro comenzó a chillar, casi como si estuviera advirtiéndome que no entrara. Sabía que no podía simplemente dejar la basura e irme. Tampoco podía decirle a mi padre que el perro no quería adentrarse conmigo, pues, para empezar, ni siquiera debía llevarlo. Continué avanzando al no encontrar una solución a ese problema. Vi que el perro se negó completamente a entrar conmigo, y, resignado, continué solo. Debí haber caminado menos de 1 metro cuando escuché los pasos de mi perro apresurándose hacia mí. Me sentí aliviado al ver que había decidido acompañarme, y en cuanto lo vi, pude caminar con un poco más de tranquilidad y rapidez. De pronto me sentí vigilado. No sabría decir con exactitud de dónde venía esa sensación, pues parecía venir de todos lados. Apreté el paso mientras mi perro comenzaba a gruñir, pero no en una sola dirección. Parecía inquieto y nervioso, gruñendo como si amenazara a lo que fuera que estuviera mirándonos en ese momento. No podría estar más agradecido de que mi perro estuviera conmigo. Creo que el camino por el maizal nunca se me había hecho tan largo como en ese momento. No importaba lo rápido que intentara avanzar, simplemente me sentía en el mismo lugar. Mientras intentaba calmarme y continuar con mi labor, escuché la voz de mi padre llamándome por mi nombre y cuestionándome por qué estaba demorando tanto. Aquella voz hizo que me detuviera de inmediato. No sabía exactamente de dónde venía. Mi perro continuaba gruñendo, y yo estaba demasiado confundido para encontrar sentido a todo aquello. Le pregunté a mi padre en dónde estaba, pero él solo continuaba reclamándome el hecho de que estaba demorando demasiado y me pedía que fuera con él. Pude identificar la voz en una parte del maizal y comencé a caminar hacia allí, pensando que se encontraba detrás de algunas de las siembras. Pero mientras avanzaba, noté que mi perro estaba muy ansioso y a punto de atacar, aun cuando siempre se comportaba dócil cada vez que mi padre estaba cerca. Esto hizo que me detuviera, pensando en si realmente esa voz se trataba de mi padre. Recordé lo que había pasado el día anterior con la puerta y volví a llamarlo, esta vez preguntándole por qué no salía, pues me estaba asustando. El silencio reinó por unos breves segundos, tanto que parecía que ya no había nadie. Por un momento, incluso mi perro dejó de gruñir, aunque seguía bastante tenso y a la defensiva, casi como si estuviera esperando que algo saltara de entre el maíz para atacarnos. Ya no solo era la sensación de ser observado, también empezó a escucharse algo. No eran ruidos de ningún animal que hubiera escuchado antes. Era una especie de gruñido mezclado con respiraciones pesadas. Comencé a sentir cómo el maíz se agitaba, como si alguien estuviera corriendo en medio del campo. Mientras caminaba, incluso comencé a rezar, pero en realidad no sabía cómo hacerlo muy bien. En un punto, quien fuera que estuviera corriendo por el maíz se estaba acercando a mí, casi como si estuviera siguiendo el ruido del carrito en el que llevaba la basura. Estaba muy asustado, intentando recordar algunas oraciones que había escuchado en algún momento de mi vida, pero en ese momento ni siquiera podía recordar bien alguna. Mi perro no dejaba de gruñir y ladrar de forma amenazante a lo que fuera que nos estuviera acechando. En un momento no pude soportarlo más.
Solté el carrito y comencé a correr. Seguramente ni siquiera supe en qué dirección corría, pues cuando salí del campo de maíz me di cuenta de que, en lugar de llegar a la salida, me encontraba de vuelta en mi casa. Mi padre, que recién estaba saliendo, me vio salir agitado y temblando. Al parecer, había sido alertado por los ladridos de mi perro y había salido a ver qué sucedía. Intentó cuestionarme sobre lo que pasaba, cuando, de pronto, ambos escuchamos el chillido de mi perro. Ambos corrimos para asegurarnos de que estuviera bien. Escuchamos sus gritos y chillidos por un buen rato, pero no importó cuánto tiempo buscamos, nunca volvimos a saber de él. Era casi como si la tierra se lo hubiera tragado. Todo fue tan rápido y tan difícil de procesar que mi padre ni siquiera me cuestionó por qué no había llevado la basura o por qué había llevado al perro. Hasta el día de hoy estoy completamente convencido de que si mi perro no hubiera desaparecido aquel día, habría sido yo. Pasaron 2 días desde aquel incidente. Mi padre se notaba un poco diferente, y yo pensaba que era porque estaba molesto conmigo. Aquel perro lo había acompañado desde mucho antes de que yo naciera. Amaba mucho a ese perro y de no haberlo llevado conmigo ese día, seguramente nada habría pasado. Me culpaba mucho por ello. En esos 2 días nada se había manifestado. A pesar de la ausencia de mi perro, todo había vuelto a una extraña normalidad. Me encontraba durmiendo profundamente cuando un sonido me despertó. Era el chillido de mi perro. Me asomé rápidamente por la ventana, pensando que estaría afuera, herido, pero no lo vi por ningún lado. Aún podía escucharlo dentro del maizal. Pensé en ir a despertar a mi padre para que él también lo escuchara y tal vez se adentrara conmigo para encontrar al perro. Pero luego consideré que, de no ser él, solo lo ilusionaría demasiado. Con la inocencia que puede tener un niño, pensé que yo podría ir por él. No me malentiendan. Me moría de miedo al pensar en adentrarme solo en ese maizal, pero sentía que era mi responsabilidad hacerlo. Yo había llevado a mi perro ahí en primer lugar y era mi deber sacarlo. Tomé una linterna y poniéndome los zapatos me dispuse a salir de la casa. Dudé por unos minutos, pero los chillidos de mi perro dentro del maizal hicieron que mi valor se incrementara y decidiera entrar. Caminé un poco, intentando averiguar de dónde venían aquellos chillidos, pensando que tal vez estaba en alguna parte herido, en un lugar que mi padre y yo no habíamos revisado. Caminé un poco más y mientras avanzaba, aquella valentía inicial se iba desvaneciendo. No me di por vencido. Realmente quería devolverle a mi padre a su preciada mascota, además de que yo también lo extrañaba mucho. Seguí caminando y llamándolo por su nombre, intentando que me respondiera, pero solo podía escuchar sus chillidos. No fue hasta que volví a sentir aquella sensación de ser vigilado desde todos lados, cuando me di cuenta de lo estúpido que había sido al entrar ahí de nuevo. Comencé a sentir un miedo intenso y mis piernas se debilitaban. El miedo me hizo pensar con más claridad y decidí regresar a pesar de que aún escuchaba a mi perro llorando. Sabía que yo solo jamás podría encontrarlo y que todo aquello era una tontería. Caminé un poco de regreso cuando los chillidos cesaron por completo, dejándome en un silencio casi sepulcral. Miré a mi alrededor sin tener idea de qué hacer o pensar. Intentaba mantener la calma cuando de pronto la luz de mi linterna comenzó a fallar, parpadeando intermitentemente. Fue entonces cuando comencé a correr, pensando que se apagaría en cualquier segundo, y lo último que quería era quedarme en medio del maizal sin ninguna fuente de luz. Mientras corría, empecé a escuchar de nuevo aquellos sonidos que había oído aquel día, solo que esta vez se mezclaban con la voz de mi padre y los chillidos de mi perro, todo de una forma espantosa. Intentaba cubrirme los oídos y correr al mismo tiempo. En un momento tropecé con algo y caí al suelo. Antes de que pudiera levantarme, escuché un crujido característico, como si alguien se abriera camino por el maíz. El sonido venía justo frente a mí, lo que significaba que quien fuera el responsable estaba a escasos metros. No sé de dónde saqué el valor para levantar la mirada, pero hasta el día de hoy desearía jamás haberlo hecho.
La luz de mi linterna dejaba ver claramente quién se encontraba frente a mí. Parecía una persona, o al menos tenía una forma humanoide. Carecía completamente de brazos y tenía un par de piernas largas. Su piel era casi transparente de lo delgada que era. Su cara era extraña, pues no tenía muchas facciones, solo dos pequeños puntos negros que, creo, eran sus ojos, y una línea en el área de la boca, que supongo era su boca. No tenía nariz y si tuviera que compararlo con algo, diría que parecía una rana. Lo único peor que su aspecto era su olor, como si 1 millón de animales muertos estuvieran sobre él. Aquello incluso me revolvió el estómago. La cosa parecía observarme con cierta curiosidad mientras yo intentaba moverme para comenzar a correr, pero no tenía mucho éxito, no apartaba la mirada. Aquella cosa abrió la línea en su cara, lo que me confirmó que era su boca, y comenzó a emitir el chillido de mi perro, todo mientras seguía caminando hacia mí. De un salto ya estaba de pie y corrí lo más rápido que jamás he corrido en toda mi vida hacia la casa. No me detuve ni siquiera cuando ya estaba dentro. Solo pude detenerme cuando ya me encontraba en la habitación de mi padre, despertándolo y alertándolo sobre la horrible cosa que se encontraba afuera. Mi padre, creyendo que alguien había entrado, tomó su escopeta y salió, pero no vio a nadie. Intenté explicarle, contarle exactamente lo que había visto, pero como era de esperarse, no me creyó. Me dijo que tal vez todo había sido un sueño, que tal vez estaba muy estresado por la desaparición de nuestra mascota, y por más que intenté explicarle que lo que había visto era real, todo fue en vano. No me acerqué a los cultivos de maíz en una semana, la misma semana en la que fueron cosechados, y aquel terreno quedó completamente vacío. Pensaba que una vez que hicieran eso, encontrarían aquella cosa viviendo ahí, pero no encontraron nada. No sabía si sentirme aliviado o no, porque ahora no sabía dónde estaba. Después de que quitaron el maíz, no volví a verla. Pensaba que me había liberado de ella. Cuando volvió la siembra el siguiente año, volví a escucharla y a sentirme acechado. Y así fue en cada cosecha durante mucho tiempo. Para mi fortuna, cuando comencé la preparatoria, mi padre pensó que lo mejor sería que continuara mis estudios en la ciudad y me mandó a vivir con una tía. Solo iba a la granja de vez en cuando y comúnmente era cuando ya no había siembra. No volví a ver aquella cosa. No sé qué es o si sigue ahí, pues, aunque aún tengo la granja, no he vuelto por temor a encontrarme con esa cosa. Cada vez que intento contarlo, me dicen que aquello no es real, que tal vez solo era mi imaginación, pero yo sé la verdad, sé lo que vi aquella noche y estoy completamente convencido de que de una u otra forma, aquella criatura continúa ahí. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.